también voy a descargar descargué el directo de antier y el de ayer lo voy a descargar hoy, que vienen siendo los 2 días en los que no se grabó. Mel o Ralo, porfa, si me pueden mandar mensaje al TikTok para decirme cómo se los puedo enviar o en dónde lo tengo que subir, a Drive o a donde lo tengan que subir, para poder mandar el link al grupo de Telegram de lo de ayer y lo de hoy, para tratar de hacerlo hoy y que no se pierdan esas 2 enseñanzas. Y bueno, que ustedes también lo tengan si es que, pues, siendo el caso de que no lo pudieron grabar, para que me avisen, porfa. Porfa. Buenos días, Now. Buenos días, Joana. Buenos días, Nancy. Buenos días. Usted estaba mandando... Sí lo vi. Es que ya no estás atenta a los horarios que te va. No me acuerdo si puse 4 el día de hoy o no, pero bueno. Buenos días a todos. Buenos días, vale. Creo que no me falta nada. Pablo, aquí estás, qué bueno verte por acá. Y Lili, me alegra verte también por acá. A Nadim también la vi entrar. Y a Desei, no me acuerdo si vi a Desei, pero según yo sí también. Edgar es el que no he visto. El hermano Edgar y Dani Olivares. ¿Los han visto por aquí? No los he visto por aquí. ¿Quién me falta? Hay alguien más que me falta, estoy casi seguro. Bueno, por ahorita estamos la mayoría. Pero bueno. La hermana... ¿cómo se llama? Recuerdo la imagen, pero no recuerdo el nombre. Y la muchacha que ha estado entrando últimamente, que tiene... También me acuerdo de la imagen, pero no del nombre, porque no traen nombre, traen otro nombre raro ahí en el... Ok, me acuerdo de 2 personas, ya trataré de comunicarme con ellos, dada la oportunidad. Denme un segundo, voy a ir por agua. No, vamos a empezar de una vez, ya. Luego me preocupo por lo demás. Buenas, hermana. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Un gusto verte por acá. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios. Vamos a empezar lo que viene siendo la lectura. Ahí pueden ver el título y el versículo para que se vayan moviendo ahí en la Biblia. Y ahorita empezamos lo que viene siendo el devocional. Vamos a orar. Señor Padre, Dios bendito, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad de estar aquí hoy reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que guardes nuestro corazón y que nos des sabiduría y entendimiento para no solamente escuchar, sino también para hacer, llevar a la obra, Señor, lo que está escrito aquí. Tú ayer nos enseñabas, Padre, que la obediencia es la que nos purifica, la obediencia a tu verdad. Y quiero, Señor, y querré siempre, Señor, y querremos siempre serte agradables. Te lo pedimos, Señor, que tú nos des esa oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchachos, vamos a empezar entonces con la lectura. Antes de empezar la lectura me gustaría hacer un comentario de algo que vi hace nada de tiempo. Lo estaba viendo aquí, me salió en TikTok, sobre una persona que decía, y a mí me entristeció un poquito, ya veré si lo puedo hacer en un video contestándolo, que dice que no podemos negar la ley de Moisés. No se puede, pero decir que él dijo una frase, ¿no? Dijo de que si nosotros tenemos en cuenta a Jesucristo, pero no tenemos en cuenta la ley de Moisés, andamos peleando con media espada. Y cómo me molestó ese comentario, porque es la ignorancia del evangelio. ¿Por qué? Yo les doy un ejemplo de lo que Dios mismo mostró en el monte, nada más para darles la idea de lo que quería decir. Mostró en el monte cuando Jesús subió y fue transfigurado, y que estaban Moisés y Elías con él. Dios nos estaba enseñando ahí una cuestión de la misma palabra. ¿Qué era lo que estabas viendo ahí? Estabas viendo la palabra de la gracia, el Nuevo Testamento, Jesucristo, bueno, más bien el Evangelio, Jesucristo. Estabas viendo la ley, Moisés, y estabas viendo a los profetas, Elías. O sea, estabas viendo a cada uno como si fuera todo el conjunto de la palabra de Dios en un solo lugar. Y Pedro y todos los que estaban ahí con él dijeron, bueno es estar aquí, hagamos 3 enramadas, como unas chocitas, como un lugar para guardar, para estar ahí. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. O sea, tengamos en nosotros, vamos a decirlo así, la palabra de Dios, el Evangelio, tengamos la ley, tengamos los profetas, todo junto. Pero entonces, ¿qué dice la voz celestial?
este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. A Él oíd. Y cuando voltean, ¿qué es lo que se encuentran enfrente? ¿A Moisés juntamente con Jesús y a Elías? No, solo se encuentran a Jesús. Y eso nos da a entender una cosa, que si lo entendemos, vamos a ser muy bendecidos para entender hacia dónde nos tenemos que mover. Y es que Jesús es suficiente. ¿Okay? No es, si tienes a Cristo en tu corazón y en tu vida y las palabras de Jesús, no andas peleando a media espada. Esa es la frase que a mí me molestó porque es la ignorancia hablando, ¿saben? ¿Por qué? Porque el fin de la ley nos ayuda a conocer a Cristo. Jesús mismo dice, escudriñad las Escrituras porque a ustedes os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El hecho de ver la Escritura desde el comienzo hasta el fin no es para seguir teniendo el Antiguo Testamento como una ley en nuestra vida, sino que el Antiguo Testamento es el que nos enseña el carácter, el amor y la intención de nuestro Señor en la actualidad. Entonces, tal y como está escrito, el fin de la ley es Cristo. Y si Cristo es el fin de la ley, ¿para qué vas a agarrar la ley si el fin de ella era llegar a Jesús? Simple y sencillamente me pareció triste y absurdo. Por causa de la ignorancia. Y fíjense que eso es algo que la gente tiene bien marcado y luego por eso se judaizan, por eso luego andan celebrando días de reposo, días de fiesta, días de esto, días de aquello, que porque si no cumplimos la palabra del Señor, y que porque ignoran que todo eso era sombra de lo que había de venir, y andan peleando con una espada larga de bronce y de acero, y se rompe, obviamente, se quiebra, porque o necesitas la espada de un solo material, el más fino, el más limpio, el más correcto, el más completo, que es de Jesucristo. Entonces, a lo que quiero llegar, y esa es la cuestión nada más con la que quiero quedarme: no dejen que nadie los engañe. No dejen que nadie los engañe y los lleve a, es que tienes que cumplir lo de la ley antigua, porque no. Jesucristo es suficiente. Jesús el Señor, Dios Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y después dice, a Él oíd. Pues la palabra de Cristo es suficiente. Nada más es un detalle antes de empezar con la lectura, que quiero que me entiendan, que todo lo que está en la palabra está hecho para que nosotros pongamos nuestra mira en Jesucristo. No es Jesucristo es Jesucristo y se acabó. Y todo lo que tenemos de la palabra es exactamente para que nosotros seamos dirigidos a Jesucristo. Y me entristece mucho que haya personas que de verdad no entienden esa parte. Me parece triste más que nada, pero bueno, era un detalle ahí que necesitaba comentarles para que en ningún momento se dejen llevar por ese tipo de pensamientos o ideas que simplemente malogran el Evangelio tal y como debe ser. Pero bueno, cosa aparte. Vamos a empezar con lo que viene siendo la lectura. Esto está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 25, ¿vale? Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Amados, nos habla a nosotros, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, y esta parte es importante porque nosotros tenemos que recordar que Jesús mismo nos dice, ustedes no son del mundo. O sea, Él nos tomó del mundo, pero nosotros ya no somos del mundo. Vamos a decirlo así, nuestra nacionalidad ya no es terrenal, es espiritual. Aunque habitamos en el mundo, nosotros no somos del mundo, y como no somos del mundo, no debemos vivir como el mundo. Entonces, por eso dice que como extranjeros y como peregrinos, o sea, como personas que están en un lugar, pero ese no es su lugar, no es su hogar, no es el lugar en el que ellos se quieren incluso quedar a vivir, porque tienen un hogar, un lugar, una casa a donde tienen que ir todavía. Bueno, así tiene que ser nuestra actitud para con este mundo. Entender que somos de aquí, de Cristo, y no de este mundo
que nos tiene pues por el momento aquí, hasta que entonces seamos liberados y seamos llevados por el Señor a donde tenemos que estar. Y después dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y esta es la cuestión de lo que mencionaba. Y justamente vamos a irnos a un texto, Gálatas capítulo 5 versículo 11, porque vemos dos cosas verdaderas en este texto que menciona este Pedro, donde dice, bueno, esto es Hebreos, Efesios y Gálatas, aquí está, donde dice Pedro aquí, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y esa parte la vemos también en Gálatas capítulo 5 versículo 16, donde dice, digo pues, andad en el Espíritu. Ayer hablábamos justamente de eso, en el nuevo nacimiento, que no podemos seguir viviendo como en la carne, sino que ahora tenemos que vivir una vida en el Espíritu. Por eso mismo la palabra también dice, si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, no podemos decir haber muerto al pecado y seguir viviendo en él, porque entonces no morimos al pecado. Entonces aquí dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y este es un consejazo, es un consejo que nosotros debemos tomar en cuenta. Es entendible que nosotros deseemos de alguna manera siempre lo terrenal. Es entendible que de alguna manera nosotros como que llevemos siempre nuestro deseo a algo momentáneo, a algo que es para esta vida, a algo que satisface nuestras sensaciones terrenales. Sin embargo, y esta parte es importante, sin embargo, aunque eso es normal o hasta cierto punto es entendible, no es válido. ¿A qué voy con que no es válido? No es correcto. No es algo que deberíamos permitirnos. O sea, no deberíamos tener ese permiso de nuestra parte de dejarnos llevar por los deseos de nuestra carne. Doy el ejemplo, ¿no? Para que me entiendan. Esto yo lo he mencionado ya en otras ocasiones, que traemos ganas, a lo mejor, incluso lo voy a decir así, tenemos ganas de tener una pareja, tenemos ganas de tener una novia, o en el caso de las mujeres un novio, pero eso es un deseo muy terrenal y muy carnal, porque no es, o sea, ¿cuál es el deseo? Vamos a ver con esto, ¿cuál es el deseo de tener una pareja? ¿Cuál es el deseo real de tener un novio o una novia? Satisfacer lujurias, quieran que no, es eso. ¿Por qué? Porque quieres a alguien con quien te puedas besar, a quien puedas abrazar, a quien puedas tener alguien con quien puedas tener romance. Pero seamos sinceros, nada de eso es una necesidad, es un deseo, es un querer. Y ese deseo que tenemos, al final de cuentas es terrenal, porque no estás deseando en tu corazón una persona con quien compartir tu vida en el Espíritu. Estás deseando una persona con quien compartir, pues, tu cuerpo prácticamente. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Este tipo de deseos nos llevan a estar mal implementados, porque son deseos de la carne y no del Espíritu. Nos llevan justamente ¿a qué? A que si nosotros lo queremos alimentar, debemos vivir una vida en la carne. Por eso luego la que trae o el que trae ganas de tener una novia o un novio, no andan pensando en un compañero de vida espiritual que sea, en el caso de las mujeres, un líder, un guía, un pastor para su familia y para su vida, sino un muchacho que le guste y le llame la atención. Y en el caso del varón, no está buscando una ayuda idónea, una persona con quien guiarse y apoyarse, no está buscando ese lugar de paz que debería ser su esposa, no está buscando una persona a la que, con la que estar, a la que amar, para demostrar el mismo amor que Dios tuvo para con nosotros, pero Él para con su esposa, sino que está buscando a alguien con quien satisfacer sus deseos terrenales. Y si nosotros alimentamos ese deseo, lo único que vamos a hacer, lo que vamos a terminar consiguiendo al final, es
traer una pareja que ni es creyente, que ni siquiera, y diciéndose creyente incluso, no ama a Dios, se demuestra que no tiene una entrega por Dios. En el caso de las mujeres se demuestra que no tiene ni siquiera interés por tu vida espiritual, ni se preocupa porque estés bien, ni te guía, ni te enseña, ni te instruye, le pides consejo y ni siquiera te lo puede dar porque no conoce de la palabra. Pero ahí andamos. ¿Por qué? Porque nuestro deseo terrenal es tener pareja. Y ahí andas, y ahí andas, y ahí andas, y no te das cuenta que al satisfacer tu deseo terrenal, te estás matando a ti mismo. Y el consejo es, no alimentéis esos deseos. O sea, no se permitan, vamos a decirlo así, no lleguen a darse el permiso de cumplir su deseo. Ay, pero qué de malo tener un novio. El tenerlo no es el problema. El problema es el deseo del que nace esa situación. Yo deseo esto porque no para tener una persona con la que yo pueda fortalecerme y fortalecerle. Como dice la palabra, ¿no? De dos es mejor que uno, porque el uno y el otro prácticamente se apoyan, ¿no? Si lo vamos a tener que resumir. Sino más bien que estás buscando una persona con quien satisfacer lo que tú traes ganas de hacer. Y eso solamente te lleva al pecado. Eso solamente te lleva a la fornicación, eso solamente te lleva a las ideas perversas, a la inmoralidad sexual, a lo que viene siendo la perdición y alejamiento de Dios. Porque al pasar tiempo con tu pareja y no con Dios, pierdes tiempo. Y al pasar tiempo con tu pareja sin Dios, pierdes más tiempo. Aunque para ti es un deseo, o más bien una satisfacción temporal, no es una satisfacción eterna. Tal y como dice la Escritura, el ocuparse en lo terrenal, en la carne, es muerte. Y el ocuparse en lo espiritual es vida y paz. Entonces, hay que dejar bien claro este tema para que uno se ponga a analizarse a sí mismo. Es más, el Señor mismo dice a través de Santiago que luego pedimos mal, porque pedimos para satisfacer nuestros deleites. Entonces, hay que aprender a reconocer cuando nuestro deseo nace de nuestra carne y cuando nuestro deseo nace del Espíritu, porque cuando nace de la carne, mejor ignorarlo. Pero cuando nace del Espíritu, mejor llevarlo a la obra. Es bien sencillo reconocer cuando algo nace de la carne y cuando algo nace del Espíritu. Lo que nace de la carne, por ejemplo, en el conocimiento, ¿qué nace de la carne? Conocer chismes, conocer incluso de ciencia, pero ni siquiera con una utilidad, simplemente para presumir que tienes conocimiento. Por eso la Escritura dice que el conocimiento envanece. Eso es un deseo terrenal, carnal y absurdo. Ahora, ¿cuál es el espiritual? Quiero conocer más de Dios. Si quiero conocer ciencia, ¿es para qué? Para ver la obra que Dios hizo y compartirla a la gente. El que desea algo en lo espiritual, lo desea para su vida, para su bienestar y para la obra que Dios hace en él, para ser agradables a Dios, pero también lo desea para la gente que está a su alrededor. El que desea paciencia no desea paciencia solamente para sí, sino para ser paciente con los demás. El que desea amor no desea amor para sí, desea amor para dar a los demás y para dar amor a Dios y para tener la comunión como debe ser, porque sabemos que el vínculo perfecto es el amor, la Escritura misma lo dice. Entonces, para tener buenas relaciones necesitamos amor. El que desea paz, el que desea benignidad, el que desea todo eso, no es para uno mismo solamente, sino para beneficio también de los demás. Entonces, el que desea leer la Escritura para llenarse de conocimiento de la palabra y poder presumirlo, ese desea carnalmente algo que en teoría debería ser espiritual. Y el que desea conocer de la palabra para vivir una vida agradable a Dios y enseñarla a sus seres queridos, ese ciertamente tiene un deseo espiritual. Y cada uno, conforme a esos deseos, tiene que saber si tiene que desechar ese deseo o vivir ese deseo. No, es que yo necesito o deseo ser conocido. Ya, ¿para qué? No, pues para dar a conocer a Dios. Entonces tú no deberías desear ser conocido, deberías desear que Dios sea conocido. Hay que aprender a reconocer qué es lo que viene de Dios y qué es lo que viene de nuestra carne, para que cuando sepamos lo que viene de nuestra carne, digamos, ¿sabes qué? No vale la pena ese deseo.
No vale la pena satisfacer ese anhelo. No vale la pena satisfacer eso que quiero. ¿Por qué? Porque voy a alimentar la carne, con la carne voy a alimentar mi pecado, con el pecado voy a alimentar mi muerte. Entonces tengo que vivir en el Espíritu, tengo que empezar a ver cuáles son los deseos de mi espíritu, que leer la Biblia, que orar, que acercarme a Él, que de verdad ir a la iglesia, que conocer a mis hermanos, conocerles, platicar con ellos, orar uno por el otro. Esos son mis deseos espirituales. Esos vale la pena llevarlos a la obra. Dice más. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y esta parte también es importante, fíjense cómo dice, andad en el Espíritu. No está diciendo de vez en cuando vive en el Espíritu y luego nada más ignora lo malo de la carne. No, está diciendo andad en el Espíritu. Vivan para Cristo, vivan para Dios, vivan para lo que es correcto. Y juntamente con esa acción de vivir en Cristo, desecha lo malo de tu vida, desecha los deseos de tu carne. Y ahorita va a decir un poquito más claramente cuáles son los designios de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y bueno, esto lo tenemos bien entendido porque lo vemos incluso a la hora de leer la Escritura, ¿no? De que, ¿cuál es el deseo de tu espíritu? Leer. Y entonces, ¿cuál es el deseo de tu carne? Dormir. Dormir o hacer cualquier otra cosa en vez de leer. Ahora, toma la decisión, ¿cuál te conviene más? Deja la carne fuera y ve al espíritu. Y lo digo porque sé que cada vez que uno quiere hacer las cosas para Dios, pareciera que los problemas se agrandan, pero no es que se agranden, es que los notamos, porque estamos ahora queriendo avanzar hacia donde deberíamos, que es hacia Cristo, y entonces nos lastimamos porque es la primera vez y es un dolor necesario. Cuando sobrepasamos ese dolor necesario, ese dolor no vuelve, sino solamente el andar firmemente y constantemente delante de Dios. Dice más, pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí esto lo explica porque muchas veces, y esto es algo que está, mira, justamente lo mencioné ahorita por la mañana, ¿no? Que la ley, que esto no, es Jesucristo, estamos bajo la gracia. ¿Quiere decir que la ley se ignora? No, sino que por medio de la gracia cumplimos la ley, la cual fue revelada en tiempos pasados para guiarnos a Cristo. Y así lo dice la Escritura justamente, que esa ley fue puesta como nuestro ayo, así lo menciona la Escritura. Eso quiere decir que fue puesto como nuestra nodriza, como una niñera. ¿Para qué? Para guiarnos a Jesucristo. Entonces, al ver la ley, entendemos lo moral, lo correcto, lo que agrada a Dios. Y al llevarlo a la vida, lo podemos cumplir por medio de la gracia. Ahora bien, si nosotros queremos cumplir la ley, nos vamos a encontrar con una situación, y es que no podemos, porque en la carne, lo que se vive en la letra de la ley, no se puede vivir en el espíritu y poder de Cristo. Lo que se vive en el poder de Cristo supera lo que se vive en la ley. Y ahorita lo vamos a entender. Entonces, abstenerse de creer que tenemos que cumplir cuestiones de la ley, pero entender que tenemos que cumplir cuestiones de la gracia, nos lleva justamente a cumplir la ley y la gracia, pero como debe ser, con el fin que tenía la ley inicialmente. ¿Por qué digo esto? Porque luego la gente busca las maneras de cumplir lo que es correcto. Vamos a decirlo, ¿qué hago para amar a los hermanos? Ama. El problema es querer buscar algo que hacer. O sea, porque la gente luego busca que te digan, para amar a los hermanos, todas las mañanas diles hola. Y lo guardas como una ley. Todos los días tengo que decirles hola. Y el que no me diga hola no está cumpliendo la ley. No. Nace del corazón el amor, que nos lleva a actuar por medio de la gracia, y al hacer las cosas correctas delante de Dios, lo hacemos por medio del Espíritu Santo. No sé si me estoy explicando aquí, porque a lo mejor se hace un poquito complejo, pero les voy a tratar de explicar. Cuando nosotros somos cambiados por Dios para hacer luz, es imposible que no podamos alumbrar. Es natural que nosotros seamos luz para con la gente. Entonces, cuando nosotros somos hechos hijos de Dios en el Espíritu, las buenas obras
El buen actuar, el amar, se hace una naturaleza, una consecuencia del cambio que Dios hace. En otras palabras, ya no es el hacer, sino el ser. Hay una cosa de la ley que a mí luego me fastidia un poco, no de la ley como tal, sino de lo que la gente dice de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, es que está abolida la ley de Moisés. No está abolida, simplemente no nos toca a nosotros. Y dice, no, está abolida la ley de Moisés, pero los 10 mandamientos sí se tienen que cumplir todavía. Y yo digo, gente, no conocen el Evangelio. ¿Por qué? Me explico. Si no está vigente la ley, no están vigentes los 10 mandamientos. Si están vigentes los 10 mandamientos, está vigente la ley. Es así de simple, porque ambas cosas están en el mismo lugar. Ahora bien, ¿qué es lo que sí está vigente? El amor. Y en el amor, lo que vivimos en la ley es sombra de lo que hoy es. Les doy los ejemplos. Antes la ley está puesta porque tú no puedes ser bueno, porque el único que es bueno es ¿quién? Dios. Por tanto, como tú no tienes el Espíritu de Dios, no puedes ser bueno. Ahora bien, como no puedes ser bueno, mejor hacer lo bueno. Entonces, ¿qué dice el Señor? No matarás, no adulterarás, no fornicarás, no harás esto, no harás aquello, no lo hagas. Porque como no puedes ser bueno, no quiero que hagas lo malo. Entonces, había gente que no mataba, pero como aborrecía a su hermano y cumplía la ley, porque no mataba. Había gente que no adulteraba, pero cómo deseaba en su corazón y en su mente la mujer de otro hombre, o una mujer, el hombre de otra mujer. Y entonces no adulteraban, porque no lo hacían, pero sí lo deseaban. ¿Por qué? Porque ellos no podían ser buenos, solo podían hacer lo bueno. O incluso hasta cierto punto evitarse lo malo, porque si se dan cuenta, casi todos los mandamientos son prohibiciones. Tú podías, cumplir muchas cuestiones de la ley sin vivirlas de verdad, porque lo que tenías que hacer era hacerlas, no ser. Ahora el trato es diferente. Ahora no es tengo que seguir haciendo los 10 mandamientos, no, ahora tengo que ser como Jesucristo. Es un concepto totalmente diferente, porque tú ya no miras a la ley, tú miras a Cristo. Y cuando tú miras a Cristo, por consecuencia cumples la ley. Y les explico por qué. Porque con Cristo no es solamente no matarás, sino que al mirar a Cristo es no mato, pero tampoco me enojo con mi hermano. Yo no mato no porque me esfuerce de no matar, sino porque por consecuencia yo no voy a matar a mi hermano. ¿Por qué? Porque amo a mi hermano. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón y ahora soy alguien de bien, soy bueno en Cristo Jesús, no bueno por mi propia cuenta, pero sí bueno en Dios. Ahora ya no hago la ley, soy con Cristo, y eso me lleva a cumplir la ley. Porque Jesús por algo lo decía. Ustedes escucharon, no matarás, pero yo os digo, el que se enoja con su hermano es culpable de juicio. ¿Por qué? Por lo mismo, porque ahora ya no es una exigencia de no hagas, ahora es una exigencia de sé como Jesús, sé como Cristo. Y esto se los enseño incluso, si lo quieren revisar hoy, hay un video que subí ayer lo subí al canal principal, que se llama Llamados con propósito, y al final de cuentas la conclusión es esa: ser como Jesús es el propósito por el que Dios nos llamó. Y al ser como Jesús, primero que nada, ya no es que no queramos matar, es que ni siquiera nos queremos enojar contra nuestro hermano. Ya no es que no queramos adulterar, es que ni siquiera queremos mirar a otra mujer o a otro hombre, en el caso de las mujeres,
para codiciarlo en nuestro corazón, porque ya no es que hagamos lo bueno, es que somos buenos gracias a Cristo, ¿okay? En la gracia, en lo que viene siendo el Espíritu, porque si el Espíritu de Dios habita en nosotros, quiere decir que el Espíritu del único que es bueno está en nosotros y nos lleva a ser buenos. Por eso dice que tenemos que vivir en el Espíritu. ¿Okay? Esa es la parte importante. No es que seamos buenos por nuestra propia cuenta, esa parte se tiene que quedar muy clara, sino que por medio de Jesucristo la bondad, la benignidad es dada a nosotros. Y por medio de ella cumplimos la ley. No porque la ley se tenga que cumplir como algo que nos ata, sino porque es por naturaleza que lo vivimos. Entonces ahora nuestro mandato no es hacer la ley, sino hacer como Jesús. Porque Jesús cumplió la ley, y si somos como Jesús, nosotros también la cumplimos. Por medio de la gracia cumplimos la ley. Entonces, al ser, que eso es lo que tenemos que ser nosotros, ahora nosotros tenemos que ser, ya no es hacer, es ser. Ya no es que yo no haga lo malo, es que yo soy bueno por gracia de Cristo. Entonces no puedo hacer lo malo, no porque me niegue a mí mismo a hacerlo, sino porque en mi naturaleza hago lo correcto, porque mi naturaleza es la que Dios me dio en Cristo Jesús. Sí, espero haberme podido explicar. Por eso es que dice más adelante, y quiero que lo vayamos leyendo, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Saben cómo todo eso nace de lo malo, al final de cuentas? Si tú eres bueno en Cristo Jesús, simple y sencillamente, si tú eres justo, si tú eres santo, si tú eres... Estas cosas no existen en tu posibilidad de hacerlas. No es que no las quieras hacer, no es que no las vayas a hacer, es que simplemente no quieres hacerlas. Y dice, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, o sea, el hecho de la consecuencia de que el Espíritu Santo viva en ti y tú estés en el Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque tales cosas nos llevan a cumplir lo que es correcto. Y se acabó. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, si los pasiones y deseos están crucificados, quiere decir que ya no están con poder y autoridad sobre nosotros. ¿Okay? Esa es la parte importante. Si tú todavía tienes, vamos a decirlo, si ese deseo, si ese pecado principalmente todavía tiene dominio sobre ti, todavía no lo has crucificado ahí. Tienes que crucificarlo, tienes que dejarlo morir, dejar morir ese deseo. Yo incluso doy una analogía de que hay que dejar morir a la carne de hambre, porque la carne desea hacer y desea complacer su propio anhelo, su propia hambre. Cuando digo dejar morir a la carne de hambre, es negarse a cumplir los deseos de nuestro corazón venidos de nuestra carne. De manera que llega un momento en el que la carne muere, o sea, porque se va a engrandecer. O sea, queremos, dando ese ejemplo, por eso me gusta ese ejemplo de la carne, de la comida y de la carne, de morir de hambre, vamos a decirlo así. Porque cuando uno tiene hambre, al principio no afecta. Luego no afecta, y luego llega un momento en el que tienes tanta hambre que te comerías hasta tu mano. Y luego tienes más hambre, y tienes más hambre, y llega un momento en el que mueres. Más o menos, así tiene que ser nuestra lucha contra la carne, y así será nuestra lucha contra la carne. Nuestro deseo está ahí en chiquito. Quiere, trae un antojo, pero tú se lo niegas. Y luego trae un poco más de hambre, y se lo niegas. Y luego se vuelve el deseo más grande, pero también se lo niegas. Ahí es donde te pones firme en el Señor, donde pides ayuda a Dios, donde le pides a Él fuerza para negarte. Luego llega esa hambre
tan excesiva, ese deseo tan excesivo, y tú es ahí donde tienes que tomar esas riendas y decir: Señor, yo soy de ti. Dame fuerzas para librarme de este pecado, de este deseo, de este anhelo. Y cuando ese deseo y ese anhelo no vuelven, simplemente no se le alimenta, muere. Y cuando muere, eres libre de esos deseos. Pero solamente lo puedes hacer sujetándote fuertemente a Dios. Es la única manera. Es la única manera de poder conseguirlo. Es la única manera de poder hacerlo. Entonces, todo aquel que ha sido de Cristo y son de Cristo, los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O como lo digo yo incluso a veces, hemos dejado morir a la carne de hambre. Y dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagáis... andemos también por el Espíritu. Entonces hay que vivir así. Hay que dejar esos deseos atrás. Y yo lo entiendo, porque a veces pasa un tiempo y ya no es de que traía ganas de ver una serie. No, quiero saber qué es lo que pasa al final. Pero hay que negarse a esos deseos tan fuertes, porque esos deseos tan fuertes son justamente la marca de que estamos a nada de conseguir, vamos a decirlo así, matar a nuestra carne. Y hay que, en la fuerza que solamente da Cristo, resistir, ¿okay? Resistir al pecado. Y esto lo vemos muy claramente también en Romanos capítulo 7 versículo 14, que es algo que hablábamos hace poquito. ¿En qué aspecto? En que el que vive en la carne es dominado por la carne. Romanos capítulo 7 menciona Pablo de la siguiente manera, y hablando como si él estuviera en la carne. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual. O sea, todo aquel que no es espiritual no puede cumplir la ley. Es así de simple. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Lo que les decía ayer, que hay que aborrecer nuestra carne. Dice: eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien lo hace, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no... dice, el querer el bien está en mí. Que me perdí. Mora el bien, dice, pero el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí está la respuesta de quién libra de ese cuerpo de muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por tanto, no quiere decir que ahora que estamos en Cristo seguimos sirviendo a la ley del pecado y con nuestra mente a la ley de Dios, sino todo lo contrario, tal y como está escrito en el siguiente capítulo. Ahora pues, ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, de verdad, en Cristo Jesús, me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, ya no reina esa ley que estaba diciendo él que reinaba, esa ley que lo dominaba al pecado. Ya no reina, ¿por qué? Porque he sido libertado por la ley del Espíritu, por vivir conforme a la verdad de Cristo. Y dice, porque lo que era imposible para la ley,
refiriéndose a la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne. O sea, yo no podía cumplir la ley de Dios porque simplemente mi carne no me lo permitía. Dice, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En otras palabras, aquello que todavía quieren defender, que nos toca, que es la ley según de Moisés, no podía librarnos del pecado. Por tanto, tuvo que venir Jesús, y si Jesús tuvo que venir porque aquello no era suficiente, quiere decir que Jesús sí era suficiente. Dice, tuvo que venir Jesús en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, los que son libres del pecado son los que andan y caminan conforme al Espíritu. De la carne, en las cosas de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne. O sea, el que es de la carne sigue deseando cumplir los deseos de su carne. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne, o sea, el dar esos deseos a la carne y cumplírselos, dice, porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, bueno, aquí está lo que decía la vez pasada, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu. ¿Okay? Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Pero si Cristo mora en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Por tanto, para explicarme y volviendo al mismo punto, si nosotros entendemos y guardamos la gracia, no por ley, no por regla, no por norma, sino por lo que es amor y fidelidad a Dios, la intención de ser a imagen de Jesucristo, entonces de verdad y de corazón podemos decir que nosotros hemos librado la batalla contra la carne y hemos sido también libertos de la ley, pues la ley la cumplimos por medio del ser como Jesucristo y no de hacer la ley, ¿okay? Sino del ser como Jesucristo. Por naturaleza cumplimos lo que debería ser correcto y de la ley. Así de simple. Así de simple. Siguiente versículo, versículo 12. Versículo 12. Manteniendo buena conducta. O sea, dice aquí, fíjense, aquí está el cómo tenemos que hacer lo anterior. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En primer lugar, miren, fíjense cuándo es que muchas veces se van a notar las buenas obras, hasta el día de la visitación. Nosotros luego por ignorancia estamos queriendo que las buenas obras que hemos hecho la gente las note de una vez, ¿saben? Como un Señor, pero yo he hecho lo correcto, díselos. Espérate, a lo mejor te toca que la revelación de Dios es la que revela justamente que tú has actuado correctamente. Hasta entonces, porque aquí es lo que menciona. Dice que habrá entre ellos murmuradores
contra ellos, que los tacharán de malhechores, pero en el día de la visitación glorificarán a Dios por considerar nuestras buenas obras. Hasta el día de la visitación. ¿Eso quiere decir que solamente el día de la visitación lo verán? No quiere decir eso, pero quiere decir que tenemos que tener esa paciencia para que incluso si en nuestra vida nunca se muestra lo bueno que hicimos, en el día en el que Cristo Jesús venga, se notará y resplandecerá. ¿Por qué es importante, por qué es importante esto? Que ellos consideren nuestras buenas obras, ya sea de aquí hasta el día de la visitación o ya sea aquí al día de hoy. Eso lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 12. Mateo capítulo 5, versículo 12. Primero vemos una cuestión que menciona el Señor, que nosotros de verdad que nos tiene que quedar bien claro, porque luego nos cuesta gozarnos en ello y es por la ignorancia de lo que significa. Pero aquí dice, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esa parte siempre me gusta remarcarla. Tienen que ser mentiras, no cosas que de verdad sucedieron. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, o sea, lo que será mostrado al final, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y esto lo vemos ahora sí ya más claro en el versículo 14, cuando dice, vosotros sois la luz del mundo. O sea, ustedes ya fueron hechos espirituales, ya fueron hechos parte de Dios, parte de Cristo, en la fe que tenemos en Él. Y dice, fuimos hechos hijos de Dios. Si vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir, y esta parte es importante, que nuestras buenas acciones tienen que ser vistas por los hombres para que den gloria a Dios. Ahora bien, esta vista hacia los hombres tiene que ser dada, ¿por qué? Porque no hay manera de evitarlo. Es una consecuencia. La luz, cuando brilla para que la gente la vea o brilla porque brilla. Simple y sencillamente, como es luz, brilla y es vista por los hombres. Nuestra naturaleza tiene que ser así. Somos de Cristo, somos del Espíritu Santo, hacemos el bien por consecuencia, no por decisión inicial, sino por consecuencia. Porque como amamos a Dios y amamos al prójimo, automáticamente nos va a llevar a actuar en el bien del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué digo esto? Porque la luz que ustedes alumbren, la tienen que alumbrar como lo hace una lámpara. Alumbra porque es así, no porque está buscando alumbrar. ¿Por qué es importante este tema? Porque más adelante, en el capítulo 6 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que tenemos que hacer o no hacer las cosas en público? Quiere decir que en nuestro corazón tiene que estar la intención de no mostrar, que si se muestra, que si se demuestra, gloria a Dios. Vamos a dar un ejemplo. Yo ayudo a la gente. Me pongo a ayudar a la gente, me pongo a darles limosna, les doy comida, etcétera, etcétera. Nadie sabe de eso. ¿Por qué? Porque quiero cumplir justamente lo que dice aquí. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si no, dice más bien, aquí está. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ¿ok? No lo hago con la intención de que me vean. A lo mejor alguien me ve. No es mi intención. Alguien me ve. Y por consecuente, eso alumbra. De manera que ellos lo ven y dicen, mira, gloria a Dios, hay gente que todavía tiene piedad por la gente en la calle. La misma gente que recibe la benevolencia de lo que puedes darles, esa misma puede levantarse y decir, ese es un hombre de Dios. Ese es un hombre de Dios.
Y entonces tu luz alumbra, no porque tú busques alumbrar, sino porque por consecuencia muestras la gracia de Dios en tu vida. Entonces te guardas de hacer tu justicia delante de los hombres para ser visto de ellos y ser alabados por ellos, pero como no te detienes a no hacerlo, o sea, tú sigues haciendo lo correcto, por consecuencia, por más que lo quieras ocultar, tarde o temprano algo de lo bueno se va a notar, y eso bueno que se nota es para la gloria de Dios. ¿Ok? Es importante esta cuestión para que ustedes no se avergüencen de hacer lo bueno, pero tampoco busquen presumir de ello. ¿Ok? Esa creo que es la parte importante. No se avergüencen de hacer lo bueno, pero tampoco busquen presumir que lo hacen. Al contrario, que sea la naturaleza de su corazón la que los lleve a hacer lo que es correcto delante de Dios, para que la luz que nosotros tenemos y somos alumbre hacia los demás por consecuencia de lo que hoy somos, luz. ¿Ok? Eso es importante, que no se haga con la intención de brillar, sino que brillemos por naturaleza. Que no tratemos de comportarnos como Cristo para quedar bien con la gente, sino que seamos como Cristo y por ello quedemos bien con la gente. Ese es el punto. No es como el enfoque, es como la meta. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Aquí si tu primer deseo es quedar bien con la gente, lo que haces ya pierde valor. Pero si tu deseo es hacer lo correcto delante de Dios, aunque quedes mal con la gente, si un día quedas bien con la gente, es para la gloria de Dios. Es así de simple. Por eso nuestra primera mirada tiene que estar en Cristo, o sea, tratar de agradar a Dios antes que a cualquier otra cosa. Siguiente versículo dice, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, o a los gobernadores como por él, o sea, por Dios, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y aquí me quiero detener un segundo para recordarles lo que dice Romanos 13:1. Este es Mateo. Romanos 13:1. Vamos en el 8, 13. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí. Les doy ejemplos de esto. Tienes un líder en la iglesia. Sométete al líder de tu iglesia. Sea pastor, sea líder de célula, sea líder de esto, aprende a ser una persona, vamos a decirlo así, mansa, una persona con mansedumbre. Aprende a sujetarte a tu marido, joven, a tus padres, a tu jefe del trabajo. Aprende a comportarte como es debido, porque luego estamos con el orgullo de que no me gusta que me manden, no me gusta que hagan esto. O sea, si yo lo quiero hacer, lo tengo que hacer porque yo quiero, no porque alguien me lo manda. No. Si tú quieres hacer... Mira, en primer lugar quiero quitar esa idea, porque es un absurdo, simplemente. Esa idea de, si yo hago algo porque quiero, tengo que hacerlo sin que nadie me lo mande. Porque si me lo mandan, ya no lo hago porque quiero. Mentira. Lo que tienes ahí es un orgullo demasiado alejado de la verdad. Porque lo que tú quieres es presumir que lo hiciste porque querías, no que realmente querías hacerlo. ¿Por qué?
te muestro lo siguiente. Si tú realmente quieres hacer algo, si alguien te lo manda, ya no es, ¿cómo se dice? Ya no es una orden. Es un motivo más para hacer lo que querías hacer. Por tanto, una orden no detiene lo que tú quieres hacer si la orden va justamente hacia donde tú la quieres llevar. No lo hace, a menos que el orgullo te gane. A menos que el orgullo te haga decir, no, ya no, porque entonces van a decir que lo hice porque me lo mandaron y no porque yo quería, y entonces mi gloria desaparece. Eso es orgullo. Sin embargo, el que de corazón quiere hacer algo, si se lo mandan a hacer, con más razón lo hace. Quiero lavar los trastes. Y llega tu mamá y, hey, lava los trastes. Sí, ma, es lo que quería. Es justo lo que iba a hacer. Ahorita me pongo a hacerlo. El que lo quiere hacer, de verdad, el que de corazón lo quiere hacer, lo hace. Tenga orden, mandato, obligación o no. Pero el que no lo quería hacer, sino que quería vanagloriarse de algo que hizo sin ser ordenado, porque eso era pura vanagloria, que llegue tu mamá o llegue tu papá y le digas, mira, limpié la casa, alábame porque lo hice sin que me lo mandaras. Ese es el corazón que se denota, aunque no lo podemos a veces interpretar. Es el corazón que se denota al actuar de esa manera. Pero ¿qué pasa cuando tu mamá o tu papá ya te dice, no, quiero que me laves los trastes? Y ahora sí ya se me quitaron las ganas, porque yo quería lavar los trastes, pero como ahora van a decir que los lavé porque me lo mandó, pues ya no quiero. Eso es orgullo. Eso es orgullo y no tiene nada que ver con el querer hacer lo correcto. El querer, sí, hacer algo en específico. No, que estás en tu iglesia y tu líder de jóvenes te manda a leer 2 capítulos de la Biblia para antes del siguiente día. Y tú querías leer 2 capítulos de la Biblia y dices, ay no, ya no. ¿Para qué? Si ya me lo mandaron. No, si no me lo mandaran, yo lo haría, pues yo quería hacerlo, pero no me gusta que me manden. No, eso no es que quieras hacerlo, es que quieres vanagloriarte de la idea de sin que me lo mandaran a hacer, lo hice. Pero no es que lo quieras hacer, es que quieres esa gloria que llega después de haberlo hecho sin una orden. No es lo mismo, ¿ok? Quiero que se quiten esa idea. El que quiera hacer las cosas, aunque se lo manden, lo hace. Eso no lo detiene. No lo detiene, ¿vale? El que lo quiera hacer, lo hace con o sin orden. Ahora bien, quitando esa cuestión, seamos conscientes, porque también lo digo, porque muchas veces pasa también en matrimonios de que la esposa dice, no, yo quiero cocinarle a mi marido en la mañana antes de que se vaya al trabajo para que se lleve comida. Pero el marido llega y te dice, oye, hazme de comer, porfa, para mañana, porque necesito llevar lonche. Y ya no dan ganas, o ya lo haces a las malas, porque tú querías hacerlo por tu propia cuenta sin que nadie te lo mandara. Créanme, eso es lo que denota un corazón que desea la gloria, no que desea hacer lo correcto. Entonces esa parte nada más quería dejarla remarcada como una cuestión que quisiera que pudieran quitarse de la mente, porque luego eso les detiene muchas veces a hacer lo correcto. Y ahora bien, sujétense entonces a sus autoridades, sean maestros, sean jefes de trabajo, sean marido, sea padre o madre, sea quien sea. La autoridad que Dios puso sobre tu cabeza, obedece. El único motivo y la única cosa por la que no debes obedecer a una autoridad es porque dicha autoridad se oponga a Dios. Es la única cosa por la que no tienes que escuchar. Pero cuando sí y no se opone a Dios, es tu obligación obedecer. Es más, en ese mismo capítulo, un poquito más adelante, dice: paga a cada uno lo que debéis, al que impuesto, al que tributo. En otras palabras, si tú debes, por ejemplo, tienes que pagar impuestos por el gobierno, págalos, no te niegues a pagarlos.
porque son tu responsabilidad, porque estás sujeto a esa ley. Entonces, son cosas que quiero que entiendan que es importante tener en cuenta. La única vez y las únicas cosas por las que no vale la pena hacer caso es cuando dicha orden, dicho mandato, dicha obligación va en contra de lo que Dios manda, estipula y aclara. Es así de simple. ¿Okay? Es el único motivo por el que uno deja esas cuestiones. O sea, el único motivo por el que uno no hace caso a órdenes contrarias a Dios, por decirlo así. ¿Por qué? Porque lo vemos incluso en el libro de Hechos, cuando se trata de Pedro y de Juan, creo que fueron los dos que fueron llevados. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron los sacerdotes, esto está en Hechos 4, capítulo 4, versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia y el templo y los saduceos, resentidos que enseñasen en ese nombre y tal. Aconteció, déjenme les explico el versículo que quiero. Aquí está. En el versículo 17 dijeron, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, una orden que va en contra de la palabra de Dios. Dice, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero dice, más Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo, o sea, si es correcto, delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, el único motivo por el que no vale la pena seguir una orden, un mandato o alguna autoridad es porque la orden, el mandato de la autoridad va en contra de Dios. Y yo quiero dejarles esto en claro, porque muchas veces también me ha pasado en cuanto a matrimonios que la mujer quiere ir a la iglesia y el hombre, como no es creyente, no la deja. Está bien que ustedes se esfuercen por ir a la iglesia. Sin embargo, si se la van a pasar todo el día en la iglesia, sirviendo en la iglesia solamente, no están cumpliendo la palabra de Dios. Porque el primer lugar donde les manda Dios a servir es en su casa, con su marido y con sus hijos. Si ustedes desechan esto para ir a servir a la iglesia, entonces no están sirviendo a Dios como es debido. Pero si sirven en casa y aparte sirven en la iglesia, bien hacen. Eso nada más es un detalle que me gustaría aclarar, porque luego he visto también esos detalles, esos problemas, por decirlo así. Lo mismo con el varón. Si por concentrarse en la iglesia desecha a su familia, si por guiar a otros no guía a su familia, también está desechando el designio y el mandato de Dios. Y esa parte no tiene que olvidarse, ¿okay? Para que el hombre tenga conciencia de su obligación en la familia y para que la mujer tenga conciencia de su obligación en la familia. Pero bueno, de las autoridades y leyes que decía, al final de cuentas hay que sujetarnos a ellas, pero todo lo que vaya en contra de Dios no es algo que nosotros podamos hacer, porque tenemos mayor autoridad de parte de Dios que de cualquier otro, ¿vale? Dice el siguiente versículo 15. Dice, versículo, 15, ¿no? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar a los la ignorancia de los hombres insensatos. Y esto es lo que justamente, ahorita lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Vamos a leerlo para que me entiendan. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Esa no es nuestra libertad, sino como siervos de Dios. ¿Okay? Quiere decir la libertad de poder obedecer. Cuando nosotros estamos atados al pecado, nos es imposible obedecer. Estamos esclavos del pecado y del mal. Pero cuando somos libres para Dios, somos libres para poder obedecerle a Dios. Y dice el siguiente versículo: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios,
honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Fíjense con lo que yo les decía hace ratito, de que los empleados respeten a sus líderes, a sus jefes, que los respeten. Dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. En el caso de ellos, pues eran justamente esclavos y cosas así. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Fíjense, que luego, no soporto a mi jefe. No, ya no le voy a hacer caso. Cuidado, porque la Escritura dice todo lo contrario. No solamente a los buenos, sino también a los malos. Dice, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. O sea, si padeces, porque mucha gente dice, no, yo no estoy para esto, y deja una cuestión y se comporta de una manera contraria como Dios lo dice. No, pero Dios no quiere que esté sufriendo. Fíjense esta frase. No, Dios no quiere que yo esté sufriendo en ese trabajo. ¿Segura? ¿Seguro? Porque aquí dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Esto está diciendo que esto es correcto delante de Dios. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es que me quiero ir de mi casa porque estoy cansado de mi padre, estoy cansado de mi madre, que se comportan así y así, y quieren todavía que yo sea un buen hijo. No, me voy a ir. ¿Qué está diciendo el Señor? Si tú haces lo correcto, y aún con todo y eso sufres injusticia, esto es aprobado delante de Dios. Y la recompensa no se queda ahí, ¿ok? Va a volver, va a venir esa recompensa, pero hay que soportar. Hay que soportar muchas veces, hay que tener esa paciencia. Hay veces en las que Dios no te quiere en un trabajo, pero hay veces en las que sí. Y en ese trabajo te tienes que esforzar. Y en ese trabajo tienes que sufrir por hacer lo correcto y mostrar lo que es correcto. Y dice, 7 versículo, pues para esto fuisteis llamados. O sea, fíjense, esto es un motivo por el que fuimos llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es necesaria la tribulación en nuestra vida, es necesaria. Fíjense, yo vi un ejemplo de un muchacho que hablaba de una cuestión. A ver si tengo la oportunidad de mostrarlo aquí. Creo que sí. Aquí. Que él decía, si tú agarras una hoja, a ver si no se vuela por el aire. ¿Qué? Si tú agarras una hoja y la pones así, y luego le dejas caer algo, no lo va a resistir. Simplemente no puede. Pero cuando esa hoja sufre, se le complica algo, vive una dificultad y otra dificultad, voy a apagar el abanico. Y entonces, como quien dice, ahora es más resistente. Que necesito doblar más. Necesita más dificultades. Si se vuelve más resistente, se vuelve cada vez más capaz, vamos a decirlo así, de tolerar el dolor. Quiero ver si me sale este ejemplo, que lo vi ayer justamente, y quiero ver si sale bien. Pero en sí, una hoja recta, una hoja que no ha tenido dobleces, una hoja que no ha tenido ningún tipo de, vamos a decirlo así, de dificultad o cuestión similar, no es tan resistente. Y esa es una cuestión que a veces nos cuesta entender a nosotros. A ver, creo que con esto puedo acomodarlo bien. Así. Y es capaz de resistir. Y a veces eso es lo que se nos olvida. Y no queremos sufrir nada, no queremos vivir nada, pero entonces no somos capaces de soportar. Pero cuando vivimos esas cuestiones, nos vemos en esa situación de vivir una vida complicada, de vivir una vida porque el que no
simplemente no puede resistirlo. Y el que sí tuvo que vivir sus tribulaciones, sus aflicciones, sus dificultades, tiene esa capacidad de resistir. Y es la misma hoja, o sea, es una misma hoja, mismo tamaño, mismo material. La diferencia es que uno sí sufrió, vamos a decirlo así, y el otro está en perfectas condiciones. Perdón, tenía que dar ese ejemplo, porque si me salió ayer fue por algo. Y en nuestra vida es igual. Es necesario, dice la Escritura en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones alcancemos el reino de Dios. Es necesario. Y si es necesario, es porque hay un propósito. En Romanos capítulo 5 versículo 3, Romanos capítulo 5 versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otras palabras, al final de cuentas todo eso tiene un propósito para bien. Para bien. Sí, para bien. Y muchas veces nos metemos en complicaciones por miedo. La verdad es que es por miedo, pienso yo. Generalmente es por miedo, que es que voy a tener que sufrir esto, es que voy a tener que sufrir aquello, es que para qué. Yo les doy un ejemplo de estas cuestiones. Hubo un hombre que predicaba la palabra en sus redes sociales y era policía. Pues un día en una predicación o en una ocasión que él hablaba de la palabra de Dios, mencionó sobre la homosexualidad y que pues no era correcto y que a Dios no le agradaba la idea del matrimonio igualitario. Pues se supo en su trabajo y le dijeron que si no borraba esos posts, esa opinión, lo iban a despedir. Y aquí muchos dirían, no, pues no puedo perder mi empleo, no puedo perder mi trabajo, no puedo perder esto, así que pues elimino la publicación. Él dijo, no, yo no voy a negarme a decir lo que es correcto delante de Dios. Y lo despidieron. Él no... Fíjense, esa persona tiene una buena característica. ¿Por qué? Porque esa persona supo entender lo que el Señor dice en Mateo capítulo 16 versículo 25. Mateo 16, 25. Que dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida, cualquier cuestión de su vida, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo el que quiera salvar su trabajo, todo el que quiera salvar su bienestar, su familia, lo que sea, negando a Dios, alejándose de Dios o desobedeciendo a Dios, pierde su vida. Pero todo aquel que de verdad entrega su vida a Dios, no temiendo ni siquiera a la muerte, entonces verdaderamente halla su vida en Cristo. Así que, por tanto, debemos aprender a vivir las dificultades en Cristo, porque nos fortalecen y nos hacen bien para cuando viene la recompensa, para cuando viene lo que sea, seamos capaces de soportar hasta que llegue el tiempo en el que Cristo venga. Y dice el siguiente versículo: el cual, hablando de Cristo, no hizo pecado, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa
al que juzga justamente, el cual es Dios. Y esto me hace moverme justamente a Romanos capítulo 12, a partir del versículo 19, si no me equivoco. Romanos capítulo 12, versículo 19, que dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, o sea, haz el bien. Como acá que veíamos de Jesús, el que le llamaron o le hicieron escarnio, él no hizo nada, dice que cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Entonces nosotros tenemos aquí el mandato de: cuando nuestro enemigo tenga necesidad, hagamos el bien para con él. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero para vencer el mal con el bien, hay que ser pacientes y perseverantes. Pacientes y perseverantes, soportando lo malo y haciendo lo bueno. Pero si la Escritura dice: vence con el bien el mal, quiere decir que sí o sí se puede vencer el mal a través del bien. Últimos versículos, que son 2, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, algo que ya habíamos hablado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y ahí, hermanos míos, terminamos el devocional del día de hoy. Déjenme ignorar aquí una alarma y ya está. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo, por este devocional y por la enseñanza que Dios hoy nos permitió tener. Y luego de eso les van a ir mandando los versículos y ustedes cualquier duda, pregunta o cuestión que tengan sobre el tema pueden hacerla, vamos a contestarla, o si tienen algún comentario pueden llegar a hacerla. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad, como cada mañana, de recibir de tu palabra, Señor, y más este tipo de palabras, Señor, de hacer lo bueno delante de tus ojos, Padre, no para ser vistos de los hombres, aunque seguramente seremos vistos por ellos, pues tu obra es manifiesta en todo lugar, pues es hecha hacia los hombres y para Dios. Y Señor, sabemos que al final de cuentas debemos ser luz para este mundo y hacer lo que es correcto, pero jamás, Señor, nos permitas hacerlo con la intención de que otros nos vean, sino más bien, como es debido, que nos vean porque tú así lo preferiste y así lo decidiste, Señor, y por ello den gloria a tu nombre, no hacia nosotros, sino hacia ti, Señor. Y bueno, permítenos hacer lo correcto, aguantar y tolerar el sufrimiento, para al final poder vencer con el bien todo mal, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy. ¿Cómo se encuentran?